Muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Es un gusto el poder estar de nuevo retomando actividades en las clases de esta fundación. Además que es un gusto el poder estar con ustedes en esta sala, con todas las personas que participan de manera activa en la fundación, que se unen a las clases, que siguen formando parte de esta institución. Como ya saben, estamos pasando por momentos de transformación y gracias a Dios estamos retomando este proyecto, lo estamos sujetando en nuestras manos. Y ahora sí, esta fundación no, antes era de todos y hoy más que nunca es de todos y la estamos construyendo todos y la estamos llevando todos hacia un nuevo horizonte. Que Hashem permita que este proyecto se siga desarrollando, siga creciendo, que no solamente sea virtual, sino con ayuda del cielo tengamos ya más espacios presenciales, no solo aquí en el lugar donde yo vivo, sino Ciudad de México, no solo en México tampoco, sino Colombia, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en todos los países que se conectan de manera virtual, con ayuda del cielo podamos tener muchas sedes en otros países para que la luz de la Torá se siga difundiendo con con esta gran iniciativa que es Fundación Oraje. Como siempre estamos en la clase del Pirkei Avot con nuestro querido Rab Asher Kakwa. Vamos a continuar con el estudio de las Mishnah. Voy a dejarlo ya sin más preámbulo con los cámaras y con los micrófonos directamente a él, nada más recordándoles que nos ayuden con sus micrófonos apagados y sus cámaras encendidas para que podamos permanecer activos en la sala de Zoom. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho y adelante, Rab. Muy buenas noches. Buenas noches Israel, buenas noches a todos nuevamente. Sí, muy contento también de que estemos retomando las clases. La fundación está, como decía Israel, cambiando algunas cosas y hoy más que nunca se hace importante el apoyo de cada uno de ustedes para seguir manteniendo, digamos, este espacio y con la ayuda de Hashem se pueda crecer a que tengan diferentes maestros y prepararse en diferentes aspectos. Entonces, como sabemos, eh, el dinero no es el objetivo de la vida, pero sabemos que precisamente así como nosotros para nuestras cosas, de nuestra familia, servicios, comida, necesitamos dinero, pues cualquier organización también necesita el aporte y la ayuda de cada uno de ustedes y eso es muy importante. Agradecerle a todos los que hacen posible que también la fundación continúe y precisamente pues continuar iluminando con las palabras de Torah de nuestros sabios a cada uno de ustedes. Muy contento nuevamente de tenerlos acá. Bien, estaba yo revisando. Hay unas clases, de hecho también hay unas personas nuevas que se suman acá. Pueden seguir a la fundación, tiene su canal de YouTube. Es un espacio también, digamos que se hace para lo que son no ágidas, pero también estamos haciendo estas clases de Pirkei Avot que sabemos que es una enseñanza como hicimos de nuestros padres, es decir, también obviamente es para el pueblo judío. Aquí algunas veces trato de hacer algunos apuntes en lo que respecta a las naciones, pero obviamente esto no es específicamente un curso para no ágiles. Esto también es para judíos que puedan entrar y escuchar. Entonces, en el canal de la fundación están los videos que se han venido haciendo. Hay algunos que falta por subir, que Israel los va a seguir, los va a subir pronto. Pero estaba revisando en qué punto fue que quedamos, porque también pasamos las fiestas y todo. Estamos en la Mishnah número 7 del capítulo 2 capítulo de Pirkei Avot, Mishnah número 7. De hecho, ya la tenemos avanzadita, no la hemos terminado, pero con la ayuda de Hashem vamos a terminarla hoy. Solamente para retomar un poco, voy a leer la Mishnah y hacer una breve introducción, digamos, de lo que ya se mencionó y continuar en el punto que quedamos. La Mishnah número 7 del capítulo 2 dice lo siguiente. Dice, él mismo decía, cuanta más carne, más gusanos, cuanto más riqueza, más preocupación, cuanto más mujeres, más hechicería, cuantas más criadas, más lujuria, cuanto más criados, más robo, cuanto más estudio, más vida, cuanto más enseñanza, más ciencia, se refiere a la Torá, cuanto más consejos, más razón, cuanta más justicia, más paz. El que adquiere buena fama, la adquiere para sí mismo, el que adquiere la ciencia de la Torá, adquiere la vida eterna. Entonces decíamos, o como vimos, es una misión un poco larguita, sin embargo, tenemos, ya hemos avanzado casi un poquito más de la mitad de esa Mishnah. Estuvimos hablando sobre el tema de qué significa cuanto más carne, más gusanos, la preocupación precisamente
que trae la riqueza cuando precisamente el objetivo es incrementar digamos, como dice el Shulchan Aruch, perseguir la riqueza, o sea, no tener tranquilidad por andar siempre en la búsqueda del dinero. Entonces, eso está mal, es algo que trae preocupaciones, que trae por la codicia, etcétera. El tema digamos, el problema de la hechicería, entre más mujeres, más hechicería, también lo mencionamos. Y estamos exactamente un poquito más abajo donde dice, cuanto más consejos, más razón. Ahí voy a retomar en ese punto. Eh, en ese punto la Mishnah está terminando de esta forma, diciendo, cuanto más criados, más robo, cuanto más estudio, más vida, cuanto más enseñanza, más ciencia, más Torah, cuanto más consejos, más razón. Esto necesita una explicación porque precisamente no necesariamente es así. Hay personas que les gusta dar consejos, pero son muy malos consejeros. Entonces, no necesariamente una persona que da muchos consejos tiene la razón. Entonces, esto precisa entenderse porque si lo entendemos así es lo que está diciendo. Entre más consejos da, esa persona tiene la razón y no es así. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, un segundito aquí busco, se refiere eh, precisamente hay que tener cuidado. Eh, Busco aquí el punto donde habíamos quedado. El punto que hay que tener en cuenta el tema de los consejos. Una persona sabia, cuando hablamos de un sabio, no necesariamente estamos hablando una persona que pues, llegó a un nivel muy grande de Torah. En verdad, la sabiduría es algo que se va adquiriendo digamos, la sabiduría a veces no va relacionada con la edad, sino con el estudio, precisamente, con el estudio de la Torah, con los consejos que los sabios nos dan, que Hashem nos da a través de la Torah. De hecho, en este tema, el mejor consejero, ¿quién es? Hashem. ¿Y cómo Hashem nos aconseja si no hay profecía? ¿Cómo podemos pedirle consejo a Hashem? Pues la Torah misma. Este libro, Pirkei Avot, es un libro de consejos, es un libro de enseñanza, es un libro que enseñanzas de los sabios, no solamente es enseñanza de Torah, de la sabiduría que ellos adquirieron y ellos la establecen estas sentencias, estas Mishnayot, pero no las inventaron de la nada, son consejos de la Torah que adquirieron precisamente. Entonces, la persona que ha adquirido sabiduría es cuidadosa con los consejos. O sea, todo lo contrario con la persona que a veces da muchos consejos, a veces son personas necias, no piensan bien lo que están diciendo, simplemente hablan y les gusta dar consejos, pero no son personas que piensen bien las cosas. Me pasó cierta ocasión que estaba por Ecuador haciendo una revisión, estuve un mes en Ecuador trabajando el tema de Kashrut, visitando una empresa, y una persona que me transportaba, que, que digamos no le conocía, empezó de la nada empezó a contarme cosas de su hogar, que estaba mal con su esposa, que por esto, que lo otro. Le conocí solamente ese día, o sea, yo no le conocía, solamente me estaba transportando y que su esposa así, que su esposa lo otro, se quejaba mucho y contaba sus razones, ¿no? Y me preguntó, ¿usted qué opina, rabino, de esto? Y yo le dije, pues, ¿qué te puedo decir? Recién estoy escuchando y te estoy conociendo. Yo en estas cosas hay que escuchar también lo que tu esposa puede decir, pero yo no tengo nada que decirte ahora, o sea, en verdad, no te puedo decir nada. No me puedo, haría mal yo darte un consejo cuando no conozco bien de fondo la situación. Entonces, yo no me estoy poniendo aquí como el ejemplo de la persona más sabia, ¿no? Estamos en ese proceso de aprender, todos estamos en ese proceso, pero por lo menos en ese aspecto sí hemos aprendido a ser prudentes. O sea, aprender no necesariamente cuando una persona pide consejo, uno a veces tiene que tener mucho cuidado con el consejo que pueda brindar. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar, escucho como un ruido, porque es Mauricio. Entonces dice acá que en hebreo dice marbe etzá, marbe tebuna. Entre más consejos, más razón, pero razón también se puede entender como conocimiento. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Entonces, también tenemos un versículo en Job que dice, en él residen el consejo y la razón, que precisamente en la Torá es donde está el consejo de Hashem para cada uno de nosotros.
aquí es donde está digamos, el consejo que cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos para aprender a comportarnos. Algunos no son consejos, son obligaciones que tenemos que cumplir, pero digamos que hay que ser cuidadosos, como decíamos, como por ejemplo acá tenemos, que no suele ser fácil dar un consejo, ya, no es fácil dar un consejo y casi siempre la gente necia y de poco criterio la que quiere imponer su punto de vista, ¿ya? Mientras que la persona inteligente prefiere abstenerse, sobre todo cuando se trata de una situación delicada y difícil de resolver. O sea, hay temas que es mejor no opinar, pensarlo bien, como en este caso que estaba poniendo, el tema de un divorcio o algo así, es un tema muy delicado como para uno opinar a la ligera. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, que hay em, que ser cuidadoso, hay que ser inteligente, sabio, incluso más aún cuando se refiere a situaciones delicadas. Entonces, ¿qué quiere decir la Mishnah sobre que entre más consejo, más razón? Vamos a verlo. Dice, eh, a la que dice acá, haz lo que te parezca. Hay un dicho griego que dice, haz lo que te parezca y te arrepentirás. De lo que acabamos de decir, podríamos inferir que en la mayoría de los casos el consejero cosecha ingratitud. El que recibe el consejo, después de aplicarlo, se pone a pensar que hubiera sido más acertado escoger el camino opuesto y considera al consejero responsable de las dificultades con las que se ha tropezado. Una vez, cuando estaba estudiando Shejita en Israel, me tenía un amigo que era un compañero de estudio también, que es psicólogo. Y él me decía que como psicólogo, los psicólogos no debían decirle qué hacer a las personas. O sea, le escuchaban y podían de pronto darle un buen consejo, más no decirle qué hacer. ¿Por qué? Porque él me decía, si hacen eso o les va mal, te van a echar la culpa a ti, al psicólogo. Lo mismo pasa acá con el consejero. El consejero tiene que ser muy cuidadoso también, primero, no para que no le echen la culpa, sino para no hacer tropezar a otro, ¿ya? Y precisamente puede pasar, como dice aquí, que el consejero coseche ingratitud, porque si es un mal consejero, pues las personas van a andar precisamente molestas por el consejo que les dio. Entonces, es ahí también otro punto para tener en cuenta cuando queremos dar un consejo. Hay que ser muy sabio y muy prudente, porque aquí lo que hay que pensar precisamente es qué es lo mejor para la persona y cómo puede tomar una decisión, pero también tenemos que hacerle ver, digamos, que al final de cuentas él está tomando su decisión, o sea, no le están diciendo qué hacer, a menos que sea alguien muy grande, por ejemplo, cuando se le pedía un consejo al rebe, pues todo el mundo hacía lo que decía el rebe Lubavitch y los rebeín, o sea, ¿por qué? Porque eran sabios que tenían, pues imagínense pedirle un consejo a Larisa, pues prácticamente un consejo de esos sabios era prácticamente un hecho, o sea, tenía uno que hacerlo porque tenían un cejer, una visión mucho más allá de lo que uno entiende en nuestro nivel. Entonces, pero en verdad hay que tener cuidado entonces. Ahora, existen pues motivos para desanimar a la gente que siente deseos de aconsejar a los demás. Existen muchas razones como las que estamos hablando. No obstante, Hillel, en el que es el sabio que expone esta Mishnah, pone de manifiesto que el consejero realiza una labor valiosa. Por eso él dice, entre más consejos, más razón. Entonces, él está resaltando algo aquí de los consejos. Todo lo que estuvimos hablando son cosas que son muy importantes y que pueden desanimar a una persona a querer andar dando consejos, ¿ya? Pero, sin embargo, no todo es malo. Es decir, los consejos sin duda son buenos. Entonces, el tema está en saber cómo hacerlos y saber quién puede hacerlos, a quién le podemos pedir consejos. No toda persona es buena para pedirle consejo, no todas las personas tenemos que contarle nuestras cosas. Esa idea también de que mi mejor amigo, mi mejor amiga es la que le cuento toda mi vida, también está equivocada. Entonces dice aquí que Gilel pone de manifiesto que el consejero realiza una labor valiosa, una labor importante que le compensa de eventuales disgustos. Dice, podríamos traducir esto de Marbe Etza, Marbe Tebuna, como dijimos, entre más consejo, más razón. Podríamos traducirlo como entre más consejos, más inteligencia. O
como decimos acá, el que mucho aconseja desarrolla su inteligencia. Es decir, una persona que aconseja, sin duda, es una persona que desarrolla la capacidad de resolver problemas. ¿Ya? Es una persona que empieza a ver soluciones donde otros ven problemas. Y eso es una capacidad que se adquiere con el tiempo. ¿Ya? Y por eso, aquí lo que se necesita es que la persona tenga temor de Hashem. O sea, cualquier persona que pueda dar un consejo, pero una persona temerosa de Hashem va a saber dar un buen consejo o va a saber cuándo quedarse callada y de pronto pensar mejor qué decir, porque no todo es inmediatamente hablar, sino a veces tomarse el tiempo de analizar las situaciones, etcétera. Entonces, sin duda, los consejos traen luz. Sin duda los consejos traen solución. Sin duda una persona que aconseja y que lo hace con estas directrices que acabamos de decir, con el temor a Hashem y que no aconseja según lo que se le ocurre a uno, sino según la sabiduría de la Torah, sin duda esa persona va a desarrollar una capacidad de resolver, de ayudar, de iluminar, o como decir, dice aquí, desarrollar su inteligencia o desarrollar su razón. Ahí la experiencia puede darle razón precisamente en las cosas que hace. Eh, dice, otra cosa aquí importante, entonces, es que también nos está dicho por ahí en el Proverbio 1:30 que dice, rechazan mi consejo. Hay un pasuk que dice, menciona algo más, está hablando de algo más, pero dice al final, rechaza mi consejo. Hashem está hablando de eso. Entonces, aquí, ¿qué buscamos? ¿El consejo de la persona X? ¿El consejo del rabino X? No, aquí están buscando el consejo de Hashem. Hashem dejó su Torah y en la Torah entregó su Torah y en la Torah tenemos no solamente leyes, sino que tenemos un montón de consejos. Por ejemplo, con el libro de Bereshit, Rashi comenta al principio, dice que ¿por qué la Torah comenzó con el pasuk de Bereshit bara Elohim? En el principio Hashem creó Elohim. Dice, ¿por qué comenzó por aquí? Debería haber comenzado en el pasuk que dice por allá en Shemot, dice, este es el primero de los meses. Debería comenzar ahí. Que dice, si la Torah es un libro de leyes, en Bereshit en verdad no hay muchas leyes. Básicamente, acá es donde, en este otro pasuk, es donde se establece una ley para un pueblo. En cambio, en Bereshit tenemos leyes para individuos como Abraham, que se circuncidara, etcétera, pero no había leyes como tal a un pueblo. Entonces, Rashi comenta eso, debería haber comenzado la Torah no por Bereshit, eh, sino precisamente de otra forma. Ahora, ¿por qué dice él? Porque el libro de Bereshit es un libro de muchos consejos, sí, sí, es muy importante, pero también la mayoría del libro está basado o nos trae muchos consejos morales, éticos, etcétera, con todo lo que vemos de los patriarcas, etcétera. Todo, a final de cuentas, toda la Torah tiene muchos consejos éticos. Pero ese es el punto. Su consejo, o sea, el consejo de Hashem es llamado Torah, o más bien la Torah es llamada su consejo. Entonces, cuando nos vamos a aconsejar con personas, lo ideal debe ser personas que han estudiado el consejo de Hashem. O sea, no es a lo que a mí me parece, no es lo que yo pienso, es lo que Hashem nos ha enseñado. Y por eso, si bien tenemos la obligación de estudiar la ley y la halajá, también tenemos que estudiar los consejos para la vida. Hay un libro buenísimo que lo estudiamos los domingos. De hecho, estamos un poco atrasados, pero este domingo, de cierta sí vamos a tener clase. Ya me toca viajar para Barranquilla la próxima semana, pero no el domingo. Entonces, tenemos clase de ese libro que se llama Así una vida plena de sentido. Un libro muy bueno, recomendadísimo, recomendado para la gente joven. Es todo un libro que tiene toda una radiografía de las etapas de la vida, desde el nacimiento, el matrimonio, el duelo, todo, todo. Muy bueno, muy buen libro. De hecho, escrito creo que por no sé si un psicólogo, pero a mí lo recomendó mi Jabruta, mi compañero de estudio que era psicólogo allá en Israel. Entonces, es muy bueno. Y esos son consejos que de dónde están. El Rebbe se los inventó. No, están en la Torah. Solamente que tenemos grandes sabios que precisamente toman el consejo de Hashem y pueden bajarlo a la vida práctica de cada uno, al problema que cada uno está viviendo. Y por eso también en Hasidut existe algo que se llama Mashpiach, el consejero. En Chabad es muy común tener un consejero y no toda persona es consejero. Entonces, es una persona con la que uno va, se aconseja, les pone, pero también cuando una persona va a pedir consejo, tiene que ser claro en que
No, uno no siempre busca que le digan lo que uno quiere. Ya, de hecho, el buen amigo es aquel que dice lo que es, no necesariamente lo que a uno le guste. Bueno, el consejo más grande ya Hashem lo entregó al mundo, la Torá. Pero no es fácil, como dice el Tania mismo, el Tania, un libro, la Torá de Hasidut de Chabad. Tania dice, aquí están todos los consejos para que el judío mejore su Abodat Hashem. Así está escrito. Aquí están todos los consejos. Pero dice, pero si una persona no logra encontrar consejo en estas palabras, en esta recopilación de escritos, entonces que se dirija a los sabios que ellos le ayudarán a encontrar su consejo allí. Es decir, cada persona tiene un punto, un lugar, un espacio en la Torah. Cada alma de cada persona tiene un espacio en la Torah, pero a veces se nos hace difícil nosotros leer, por ejemplo, la historia, ahorita viene el Ejrejá de que Abraham se fue de donde estaba y vemos una historia, pero ¿cómo sacamos un consejo de allí? Es allí donde los sabios toman estos escritos y con toda la tradición oral lo bajan a una vida práctica y encontramos libros todavía mucho más prácticos del día a día como manuales, como libros así una vida plena de sentido. El Pirkei Avot que estamos leyendo, que estamos estudiando, es precisamente eso, un libro donde los sabios han condensado muchos de esos consejos que en la Torah de pronto no están claramente, la Torah escrita no están claramente visibles. Y entonces, pues si se revelan, dice acá el Proverbio 130, 130, perdón, pues si se rebelan contra las palabras de Dios y hacen burla del consejo del Altísimo. Así dice, rechazan mi consejo, pues se rebelan contra las palabras de Dios y hacen burla del consejo del Altísimo. El que da consejo no necesita pasar mucho tiempo dudando. Le basta con guiarse con las prescripciones de la Santa Torá. El que ha profundizado en el texto sagrado, el que ha agudizado y fortalecido su mente, frecuentado a los sabios, estudiado en compañía de otros discípulos, enseñando él mismo a su vez, sabe formular juicios claros y seguros, pues ha tomado la costumbre de consultar a los demás recíprocamente de dar su opinión, antes de dar su opinión. ¿Ya? Ese es el punto. El punto es, entonces, cuando el sabio Gilel dice, entre más consejos, más razón, no está hablando de cualquier consejero. Está hablando de aquellos que han logrado extraer los consejos de Hashem y que ahora pueden compartir esa luz con otros, que no dudan, que van a decir un consejo claro. Eso es lo que hacía con los Rebbeim. Como saben, yo soy de Jabat. Entonces, el Rebbe tenía espacios, Yehidut, espacios de citas privadas, espacios donde la persona iba, les ponía, hay casos, hay historias muy fantásticas. eh, yo creo que publiqué algunas en página cuando yo manejaba el blog, pero una muy breve así, solamente para comentarle de qué tipo de almas estamos hablando. Que había una chica que fue adoptada eh, por una familia judía. Ellos no podían tener hijos, entonces adoptaron a una chica. Y le enseñaron a ella desde pequeña a vivir como judía. Mercacher, rezar, Teilín, Alajá, todo, todo, todo. Pero se aproximaba la época de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, perdón, de los 12 años, que es la mayoría de edad para la mujer judía. Y los padres estaban en una situación, decía, bueno, en verdad no es judía, eh, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hablarla con el Rebe porque obviamente en esos casos la muchacha tenía que hacer conversión, ya, ante un tribunal. Pero la muchacha se enteró de esto y se resintió mucho con sus padres y dijo que ya no era judía, entonces que ya no iba a aceptar todo lo que vivió y que realmente ya no, todo lo que vivió era una mentira y que no tenía por qué aceptar todo esto que le enseñaron, o sea, se resintió con sus padres. Ellos le dijeron alguien le dijo que fuera a visitar a Rebe, hablaron con ella y ella aceptó. Les pusieron la situación y el Rebe dijo, por favor, déjenme solo con ella. Y los padres se fueron y el Rebe le dijo, que sepas que tú eres judía. Debes saber que eres judía. Tus padres vivían en tal o cual ciudad, murieron en un accidente de tránsito. Ellos no eran muy Shomer Mitzvot, o sea, no guardaban mucho Shabbat y otras cosas, pero eran judíos. Eh, y si quieres ver al cementerio tal, ellos se llamaban tal y tal y están en tal lugar, le dijo el Rebe.
Eso, ¿quién lo puede? Eso no es profecía, ojo. La profecía no hay. Profecía es después de que se acabó el templo, no hay nebúa. Eso se llama Segel, se llama intelecto. Eso lo explica el Tanya y Gereda Kodesh, donde habla precisamente que el Segel es superior a la nebúa porque el Segel es algo que se adquiere a través del estudio de la Torá, esa profundización en esos conocimientos. Y la historia tiene varias, si puedo se las comparto, creo que la tengo guardada en un archivo en Word, me parece, si puedo se las comparto, la leen. Es muy conmovedora y es una historia un poquito extensa, tal vez unas 4 o 5 páginas, pero es todo muy sorprendente cómo la chica hizo lo que el Rebbe le dijo y descubrió que en verdad era judía, etcétera, etcétera. O sea, ese sin duda es un gran consejero, es un gran consejero. Seguimos, ¿por qué digo es? El Rebe físicamente desapareció en el año 94, pero también tenemos sus consejos, tenemos sus libros como Así una vida plena de sentido, no escrito por él, pero está basado en las enseñanzas de él. Y así muchos otros sabios, no solamente el Rebe, también que entramos muchos, el Ramban, etcétera. O sea, tenemos muchos consejos allí para nuestras vidas, pero por eso a veces se nos hace difícil encontrar esa luz benéfica de la Torá, como dice el Tania, solamente leyendo estos libros. Yo siempre pongo un ejemplo. He conocido de personas mesiánicas que tienen muchos libros que son kosher, el Talmud, etcétera, etcétera, pero siguen creyendo en su falso Mesías. ¿Cómo puede ser si tienen libros, en verdad son kosher, son libros que son buenos libros, de buenas ediciones, editoriales, perdón, buenos comentaristas, etcétera, pero siguen encontrando en ellos justificaciones para su equivocación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Dice el Tania, prefacio del compilador. De hecho, vamos a empezar unas clases con algunos compañeros pronto, vamos a retomar ese estudio. Tania lo estudiamos todos los días, nosotros todos los años también. Pero ahí dice que una persona puede tener la luz de la Torah en sus manos, pero estar divagando en la oscuridad. ¿Por qué? Porque cada quien entiende a su manera, según su momento, y, y puede a veces no encontrar la enseñanza allí. Por eso se necesita un consejero, un sabio que va y la persona les pone su inquietud y le va a ayudar en ese precisamente, en su lucha personal, porque cada quien tiene luchas diferentes. Entonces ahí es donde se aplica lo que el sabio dice, entre más consejos, más razón, porque no es un consejo inventado según su inteligencia, por muy inteligente que sean, sino basado en aquel que creó el mundo y que tiene un consejo para cada uno de nosotros y ellos han logrado explicarlo y entenderlo y poder ayudarle a cada persona en su lucha personal. A eso se refiere entonces el sabio de la Mishnah cuando dice que entre más consejo, más razón, o entre más consejo, más inteligencia, es decir, desarrolla esa capacidad, pero hablábamos que normalmente el necio es el que más tiende a aconsejar, muchas veces de su necedad. Entonces estamos hablando de que una persona que en verdad sabe lo que es un consejo y ha estudiado a fondo, como decía aquí el comentario. Por acá tiene la mano levantada, adelante, Moshe. Rabino, buenas noches a todos. Sí, buenas Mire, noches. algo que mencionó usted con respecto a la persona que pues está creyendo en en un Mesías físico. Ujú, Eh, eh, Tengo una situación con una persona la que a veces me escribe y a veces me pide que le enseñe ciertas cosas. ujú, He tratado de compartirlo, pero literalmente no quiere dejar de creer en lo que cree en el cristianismo. ujú. Entonces, un punto, ¿debo enseñarle a una persona si yo sé que lo que le estoy compartiendo va a reafirmar la falsa creencia? ¿O debo ser prudente y paciente y esperar que lo que está aprendiendo lo lleve a la luz? ¿Hasta qué punto? Muy bien, buena pregunta. De hecho, ni una cosa ni la otra. Es decir, no debes ni enseñarle, digamos, para tratar de convencerlo, ni tampoco debes esperar. Es decir, no, porque eso generar como expectativa y de alguna manera te compromete a ti a que él salga de su error. Puede ser que pase, puede ser que no, en verdad. O sea, en verdad. No, ahí donde estamos con el tema de que no somos proselitistas. Pero si la persona pregunta, que a mí me ha pasado también, personas que me preguntan,
yo lo que, en verdad no les gasto mucho tiempo. Creo que tengo muchas cosas que hacer también como para, y mucho menos para tratar de convencer a una persona de su error. Pero tampoco es que lo deje sin darle una respuesta. ¿Qué hago yo? Yo les paso unos textos. Por ejemplo, le paso generalmente el libro del verdadero Mesías, que te di Rabino de Capra, que es cortico, y, y ya, o sea, lo dejo ahí como a ver qué dice. Ha pasado, yo a personas que les pasé ese libro han pasado años y nunca más me han dicho nada. Los dejo quietos. Tampoco estoy esperando a ver si me van a decir nada. Entonces, no estoy como esperando a ver si, mire, ya lo leíste, ¿qué te pareció? ¿Saliste de tu error? No, yo los dejo, o sea, les dejo la información y los dejo. Si en algún momento me escriben, pues ya miraría si, que depende que me preguntan o no, o tal vez más adelante o con otras personas ellos puedan salir, o tal vez no salgan de ese error, porque eso también va a pasar. De hecho, cuando venga, cuando se dé la redención, es que te he dicho que Hashem va a retirar el mal del mundo y es como retirar la venda de mucha gente. Entonces, mucha gente va a llegar Mashiach y van a estar siguiendo, en ese momento todavía están creyendo en su falso Mashiach, hasta que Hashem mismo le quite la venda de los ojos. Entonces, va a llegar ese punto. No es como que todas las personas van a abrir los ojos ahora. Algunos lo van a abrir solamente en el último momento. Entonces, entonces yo no puedo andar esperando. De alguna manera me compromete emocional o intelectualmente darle una información a una persona y esperar a ver si funciona. No, yo simplemente suelto la información y si le sirve bien y si no también. Ya, ahí, pues, ahí están las respuestas y eso les va a ayudar. Ahora, hay que también saber, por eso el tema del consejero. El consejero no solamente, el consejero necio piensa en su consejo. Es decir, este es mi mejor consejo y entonces está pensando en él. Ya. El que es necio, que quiere dar el consejo, muchas veces quiere o lucirse o mostrarte que tanto sabe o mostrar un montón de cosas, pero lo que menos está mostrando es su interés por el otro, por el que está preguntando, por el que necesita el consejo. Entonces, en cambio, una persona que es buen consejero está viendo a quién tiene enfrente, incluso ve más allá de las palabras que tiene. Y no me estoy hablando a que ve tipo metafísico o cosas, está hablando es que es una persona que logra ver en las palabras, en la manera que la persona habla, en su rostro incluso, logra ver un poco más allá de lo que la persona está contando e incluso puede ir un poco más allá del problema y darle una respuesta, darle o por lo menos una luz, una idea de eso. Entonces, cuando se acerca una persona esto que acabo de decir hace un momento no es algo aplicable para todo el mundo, porque a veces hay personas en verdad que se acercan preguntando, pero en verdad lo hacen con siendo genuinos, o sea, pueden creer en su falso Mesías, pero están siendo muy genuinos y abiertos a escuchar, como que dice, Enséñame, y si estoy equivocado no hay problema, discutamos y me explicas. Ese tipo de personas puede ser que sí, que uno le escuche un poco más, pero si una persona que no quiere salir de ese error, pues yo no le gastaré tiempo, solamente le comparto información. Entonces, aquí otra cosa que sale de esta pregunta es que es importante que el consejero mire a quién le va a dar el consejo y mire quién tiene enfrente, mire qué necesita. Hay una historia que la compartí también hace tiempo. El rabino Ibn Ezra, que es un comentarista también de la Torah muy conocido, yo comentaba que leyendo un libro de la historia de Rambam me enteré que él era muy, muy pobre, muy pobre. Y no solamente pobre, sino que él mismo decía que no tenía buen masal. Decía, algo que me pareció curioso que él decía, si yo quisiera poner un negocio de vender velas, no se haría de noche, dice él, no oscurecería el mundo. Y si quisiera vender mortajas, nadie moriría. Hasta ese punto llegaba el rabino Ibn Ezra a decir estas cosas. Y una vez fue donde el Ramban, que era médico, el Ramban lo examinó. El Ramban no sabía que era Rabino Ibn Ezra, no había WhatsApp, no había redes sociales, no se conocían, sino que vio simplemente una persona que llegó ahí y le pidió como una consulta. El Ramban lo miró, anotó una cosa en su papel y se la entregó a su ayudante. Y el ayudante tomó, o sea, como era la receta médica, vamos a decirle así, la formulación. Y el Ramban escribió, dice, enfermedad, pobreza, medicina, acá. Y le dijo a su asistente que le diera tanto de dinero. Entonces, eh, Rambam no lo conocía, Rambam no sabía que era Ibn Ezra. En ese momento pues se presentaron y empezaron a estudiar, pero Rambam vio el sufrimiento de esta persona en su rostro, o sea, vio la pobreza en él. Entonces, esa es la capacidad de un consejero, de en verdad ver a quien tiene al frente.
no verse a sí mismo. El necio se ve a sí mismo y dice, yo pienso esto, deberías hacer esto, deberías hacer... No, está pensando en él, no está pensando realmente en el otro. Entonces, surge muy buena pregunta, surge esto de esa pregunta, porque va a depender. Hay personas idólatras que se acercan al judío, pero en verdad tienen muchas ganas de aprender y muchas ganas de salir de ese error. Hay personas que se acercan para discutir, para rescatar esa alma del judío y traerla al cristianismo. Hay personas que, entonces, va a haber de todo. El sabio entonces va a saber distinguir a quién le dedica un tiempo, a quién ilumina y a quién lo deja que siga su camino hasta que pueda él mismo, Hashem, ayudarlo, porque así va a pasar. Entonces, muy, muy buena pregunta. Dice aquí, la buena fama. Dice, el que adquiere buena fama, la adquiere para sí mismo. Un segundo, creo que me salté una. Ah, sí, me estaba saltando este que dice aquí. Marbe Sedaká, Marbe Shalom. Entre Marbe es mucho. O sea, entre mucha Sedaká, perdón, mucha justicia, se traduce Sedaká en este caso como justicia. También se puede entender como Sedaká de actos de bondad. Más paz. Cuanto más justicia, más paz. Entonces dice que hay que entender que los bienes en este mundo están repartidos de una manera muy desigual. Escuchen esa palabra. Perdón, es cierto. eh, los ricos son pocos y los pobres son muchos. Como que la riqueza está mal repartida, diría uno. Entonces, pero pensemos, ¿quién distribuyó la riqueza? En verdad, los políticos, los ricos, Hashem es el que distribuye las cosas. Entonces, Hashem es el que maneja y Hashem le da al rico que tiene, puede creer que es por sus trabajos, su inteligencia, su sagacidad con los negocios, pero no. Si él tiene conciencia de Dios, va a ser un rico que va a ser justo con los demás. Que eso es lo que pasa en el pueblo judío. El pueblo judío, aquel que entiende y es Shomer Milvod y entiende que Hashem maneja el mundo, porque me refiero a judíos que también de pronto no son Shomer Shabbat, tan alejados, lastimosamente, todo eso van entrando en Teshuvah. De pronto no tienen una conciencia de Dios. Yo he conocido, no personalmente, pero he conocido judíos ateos. Abiertamente se definen como ateos. Yo no creo en eso. Y qué contradicción tan grande, pero sin embargo, no se definen como no judíos. Es decir, ellos son judíos. Dicen, soy judío, pero soy ateo. Qué cosa tan paradójica. Conozco a alguien así en Colombia. No, como dije, no personalmente. Pero él es orgulloso de ser judío, orgulloso de pertenecer a la comunidad judía. Pero orgullosamente dice, soy ateo. Yo no creo en eso. Entonces, por eso hay judíos que están lastimosamente alejados, van a hacer teshuvah con la ayuda de Hashem, pero aún los judíos, aquellos que son conscientes de Hashem, de que existe un Dios, de que Él tiene una shgachá, una supervisión sobre el mundo, que Él conduce el mundo a su manera, entonces sabe que lo que cada quien tiene es lo que Hashem puso, aunque no nos parezca a nosotros. A mí me parece injusto que pasen muchas cosas en el mundo, pero realmente yo soy un ignorante de cómo Hashem está conduciendo el mundo de manera justa. Él lo conduce de manera justa, que a mí no me parezca, en verdad, va a sonar feo, pero a él no le importa si a mí me parece o no me parece. Él va conduciendo el mundo como él sabe que es perfecto, ¿ya? Pero eso es lo que dice aquí. Los bienes en este mundo están repartidos de una manera muy desigual. Desigual, eso es lo que podemos ver. Algunos hombres nacen en casas pues, que tienen todo, que tienen cosas hermosas, apetecibles, desde la infancia les rodea todo el cariño, la atención, tienen a sus pies todos los tesoros que quieran, eh, no hay deseo que no se les cumpla cuando lo piden. Otros, sin embargo, nacen en la miseria, crecen entre hambre y pesares y experimentan hasta la muerte continuas privaciones. Hay un video que vi una vez que se le preguntó a unos niños, pues acomodados, de pronto no ricos, pero acomodados, que si, ¿cuál sería su mejor regalo? No dijeron, no, quisiera un carro, quisiera un videojuego, le preguntaron lo mismo a niños muy pobres y dijeron, quisiera un pan, quisiera comer carne, hace tiempo no comemos carne en mi casa. O sea, esa es eso es lo que podemos decir, todo el mundo está desigual de esa repartición de los bienes, pero
precisamente hay contrastes también. Puede haber personas que se criaron, se levantaron en riqueza y Hashem les quita eso y empobrecen. O personas que vienen levantándose en la pobreza y Hashem les envía riqueza. Hay muchas historias así del Bar Shem Tov. Entonces, eh, eh, el caso es que estos hechos hacen que el hombre dude a veces de la justicia eh, todopoderosa de Hashem, de la providencia divina. Hay gente que dice, yo estoy molesto con Hashem. Eso es ilógico, solamente son palabras ignorantes. Pero en verdad es por eso, porque a veces vemos cosas injustas que nosotros a nuestro parecer no nos parecen o nos parecen injustas y precisamente hacen que la persona dude. Por esta razón nos enseña aquí Hillel que los bienes terrenales no cuentan por sí mismos. ¿Ya? Que los placeres, la alegría de este mundo, la sensación, la plenitud que da riqueza, la satisfacción de los deseos, el poder, los honores y la consideración de los demás carecen totalmente de valor intrínseco. Contiene incluso el germen del mal y del pecado, pues el que satisface excesivamente su sed y hambre atrae sobre sí la enfermedad y la muerte prematura. ¿A qué se refiere esa persona que está buscando simplemente vivir la vida, como dicen hoy día, de manera de disfrute y todo? Pues al final lo que trae es enfermedad y muerte prematura. El que disfruta la posesión de riquezas y se esfuerza por alimentar constantemente esta ambición se expone a vivir asediado por las preocupaciones. Hay personas que son muy ricas, pero no son felices. La felicidad no va con el dinero. Eh, pero hay personas que tienen, como dice la Mishnah, hoy compartía con alguien también que la Mishnah dice, que lo vamos a ver más adelante, dice quién es rico, aquel que se conforma con lo que tiene. Entonces, aquí no es un conformismo, decía yo, de como, porque el conformismo también es malo, porque el conformismo es la persona que no procura avanzar, no procura crecer, no procura negociar, de pronto hacer negocios y que Hashem le bendiga con paternidad. Entonces, ese conformismo no es el que se refiere ahí, la Mishnah se refiere al agradecimiento. Quien es rico, aquel que es agradecido con lo que tiene. Una persona agradecida, si avanza, si Hashem le bendice y va bien, pues sigue siendo agradecido. Si de pronto no le fue bien en un negocio y empobrece un poco, pues sigue siendo agradecido. Entonces, por eso es que a eso se refiere allá. Pero, pero las personas que precisamente buscan, digamos, disfrutar con la posesión, o sea, no son conformes, sino que buscan incrementar, perseguir el dinero, como dice Kisu Shuhan Aruch. Entonces, esto trae preocupaciones, como ya lo vimos en otra Mishnah. De hecho, aquí lo vimos. Y esto puede traer destrucción de la vida familiar, etcétera. Eh, Son muchos problemas. Pero, ¿qué relación entonces tiene la Sedaká? Esa es la palabra que utiliza la Mishnah. Dice, Marbe Sedaká, Marbe Shalom. Entre más Sedaká, más paz. O entre más justicia, que también está bien traducido, más paz. Entonces, vemos entonces que hay una relación entre Sedaká y Shalom y paz. Dice aquí que el que existe una relación entre la Sedaká y el segundo aspecto de la paz no requiere grandes explicaciones. Evidentemente, si los hombres poderosos, ricos e importantes cuidaran de los pobres y de los menesterosos con regularidad, se atenuaría el odio entre las clases sociales. Pero el que tiene no quiere compartir. En cambio, en el judaísmo sí es una obligación compartir. De hecho, escuchaba ahorita que estaba en la planta alpina Chinchiná, venía allí, sí, ayer, el señor que me transporta venía escuchando en el carro un video que decía los secretos de los judíos para hacer riqueza. Algo así. Se estaba hablando ahí de que los judíos que tenían el Talmud, los judíos no sé qué, que los judíos eran muy buenos con negocios. Y le dije, mire, todo eso que dice ahí no es, puede ser cierto, pero no es tan cierto. Judíos, primero, no todos los judíos son ricos, les dije. También hay pobres que son judíos. De hecho, tenemos la obligación de hacer acá. Yo le decía, en Israel hay lugares que se llaman Gemach. Los Gemachim son lugares donde las personas llevan a veces cosas, que llevan cosas o buen estado, o gente que tiene dinero las compra nuevas para que otros tengan allí. Y el inmigrante, el que llega nuevo, le van regalando cosas, etcétera. Entonces, son lugares como de tipo depósitos que regalan a las personas lo que necesiten. Entonces,
Yo le dije, sí, hay eso, pero el secreto está en darle, sí. Hay muchas cosas. Talmud sí es cierto, porque ahí mencionaba que el Talmud hablaba de invertir en, en tierras, y sí es cierto, el Talmud dice que es una de las mejores inversiones, etcétera. O sea, sí hay consejos para los que ya vienen conmigo estudiando ese tiempo. Hicimos un curso que lo dimos hace creo que un año, año y medio, 2 años, no me acuerdo. Hicimos un módulo que se llama Educación Financiera. Y ese módulo fue basado en las enseñanzas de los sabios sobre las finanzas. Entonces, eso lo hicimos también. Tengo esos videos por allí. Entonces, sí, es cierto. Hay consejos que en el Talmud y los sabios traen sobre las riquezas ahí, ¿no? Y sobre las finanzas, sobre los negocios, etcétera. Pero, al final de cuentas, todo esto es porque Hashem lo provee y por una bendición de Hashem, pero no solamente con el judío. Hashem también le da riqueza al judío. Hay muchos ricos que son no judíos. Pero ¿cuál es la diferencia con el judío? La diferencia es que el judío que teme y que es sabedor de que existe un Dios y que esa riqueza él se la dio a él se pregunta, ¿por qué Hashem me dio esta riqueza? Es decir, ¿qué debo hacer? Pues tengo que hacerse de acá. Sí, y hay muchas historias de Baal Shem Tov donde Hashem hizo rica a una persona solamente para que proveyera a la comunidad, a las instituciones de Talmud Torah de los niños, a las viudas, a los huérfanos, etcétera. Entonces, Hashem, si te da un dinero es para que tú seas un buen administrador. La riqueza no es solamente para, si quieres, hay cosas que la persona tiene, puede hacer, digamos, como diría yo, para darse ciertos gustos, pero esos gustos no van a veces en el lujo, no han pensado en el lujo, sino en eh, en una mejor vida o incluso Shalom Bait o incluso temas de Misbah, etcétera. Como yo decía, incluso que se vaya la persona de vacaciones con su familia. Eso puede parecer, no, eso es, parece como malo. Decía, no, el cristianismo es el que metió la idea de esa apología a la pobreza, creo que es como que el dinero es malo porque el rico no entrará al reino de los cielos, etcétera. O sea, muchas cosas que dicen. Pero acá nosotros entendemos, como escriben por acá, el dinero es una herramienta, incluso una herramienta ¿para qué? Para hacerse de acá. Hay una cosa que se llama trading. Yo soy trader, yo hice trading hace un tiempo de en bolsa, etcétera. Eh, y hay una cosa que yo le decía a un alumno, le decía, hay que hacer trading celestial. Es un término que acuñé yo. Yo le decía, ¿cómo así? Me decía él. Pues mira, uno puede con el dinero que nunca se va a llevar de este mundo, puede ganar, hacer trading para ganar cosas en el Olam Abba. ¿Cómo? Porque tú vienes, si acumulas y comercias, o vamos a decirlo así, si haces algo con ese dinero físico para acumular riqueza en el Olam Abba. Cuando haces acá, cuando haces con el dinero lo que Hashem te dice que tienes que hacer. Incluso para eso también hay leyes porque no se puede dar mucho más de lo que uno quiera. Hay límites. Incluso para la acá también hay límites. Pero el punto es que si las personas fueran más conscientes de Dios y entienden que esa riqueza Hashem se las dio, también entonces harían acá, es decir, que se viene la palabra que caridad suena mala traducción. Acá viene la palabra justicia. Hashem es justo, entonces te dando riqueza, tú eres justo con eso. Y eso que trae, shalom, paz. O sea, si fuera así, si se hiciera así, no hubiera, como dice aquí, no existiría esa lucha de clases, ese desprecio también por el que no tiene, o ese odio por el que tiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso acentuaría, o la sedacá precisamente trae justicia, que es lo que estamos hablando hoy, y trae también paz. Cuanto más sedacá, más paz. Se opone a lo que dice anteriormente, cuanto más criados, más robo. El que paga y mantiene una servidumbre numerosa a la que no necesita realmente solo para ganarse consideración de sus conocidos. Hay una cosa interesante. Resulta que en algunos comentarios, Rabino Marcos Lemán, de memoria, él trae de que si una persona tiene, Hashem le da riqueza y él la gasta en opulencia y solamente para mostrarse, para ganar respeto con sus amigos, etcétera, dice, esto es una manera de robar. Dice, porque como estamos diciendo, esta riqueza, Hashem espera que él sea justo con los demás.
Pero si él se lo gasta en cosas que son innecesarias, es como si estuviera robando. Por eso, digamos, el que precisamente procede de esa forma no cosecha más que odio, pero el que hace las cosas con generosidad lo hace aliviar para aliviar la miseria de los semejantes y aumenta la paz en la tierra. Eso se refiere a la Mishnah cuando dice, entre más acá más paz. Ahí nos queda por hablar el tema de dos partecitas finales que no alcanzamos ahorita. Vamos a ver, ya digo cuál. De la Mishnah que dice, el que adquiere buena fama la adquiere para sí mismo y el que adquiere la ciencia de la Torah adquiere la vida eterna. Nos faltan esos dos consejos ahí de la Mishnah, pero por el momento vamos a dejar allí por cuestión de tiempo también. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Por acá en el chat dice, Raine dice, todo está calculado con la mayor suma de justicia y misericordia por Hashem, así es, no hay errores. Y dice, al final somos mayordomos de los bienes del Creador, de nada es nuestro. Así es, así es. Entonces, eso es importante. Por acá levanto la mano Mauricio, adelante. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Una, bueno, quiero poner esto de si nosotros, por ejemplo, si una persona tiene una situación de un problema, nosotros podemos nada más dar la opinión de lo que nosotros hemos vivido, por ejemplo, ¿no? O sea, de nuestra experiencia en nuestra vida, ¿no? Es una Sí. simple opinión, pero no podemos decirle, ¿sabes qué? Hazlo así porque te va a funcionar, ¿no? Sino simplemente te puedo Ujú, compartir de lo que yo he vivido y te ujú, puedo nada más darte mi experiencia y mi opinión. Y hasta ahí, ¿no? Yo creo que ya no puede meterse uno más a fondo, ¿no? Ese es ujú. mi comentario, no sé, ¿usted qué opina? Sí, sí, así es, así es. De hecho, hay un comentario que vamos a ver más adelante. Habla del diferentes maneras en que la Torah llama al anciano, al mayor. Entonces, dice, hay veces que se entiende como aquel mayor, aquella persona, por ejemplo, voy a decirlo así. No todas las personas mayores o adultas son maduras. Hay muchos, muchos adultos inmaduros. También no todos los jóvenes son inmaduros. Hay muchos jóvenes que en verdad están en su posición, son muy maduros, obviamente les falta experiencia, se pueden equivocar, pero son como muy centrados. Entonces, la edad no es sinónimo de madurez ni de sabiduría. ¿Sí? Pero sí es cierto que la persona que tiene cierta edad, o sea, que ha vivido, que Hashem le ha dado la larga vida, tiene algo que se llama la experiencia de vida, lo que usted decía. Y esa Torah de vida, vamos a decirlo así, es buena, es importante. Entonces hay un comentario que vamos a ver que habla de aquel anciano que sabe solamente por lo que ha vivido y aquel que sabe por lo que ha vivido y por la Torah que ha aprendido. Entonces, aquel que sabe por lo que ha vivido y la Torah que ha aprendido es sinceramente, digamos, superior, entre comillas, en su conocimiento y en su consejo. Pero no por eso despreciamos a aquel que de pronto no tiene mucha Torah, pero ha vivido bastante. También de él se escucha el consejo, como usted lo dice. Lo importante, lo que decíamos, es que la persona sepa, si es prudente, va a saber ser, como dice usted, dar un consejo, compartir, porque aquí no se trata, o sea, no podemos resumir la enseñanza en que solamente hay que pedirle consejo a los rabinos. No, no, eso no es lo que quiero decir. Puede haber personas que, un buen amigo, que de hecho también tenemos que hacernos de un buen amigo, como dice la Mishnah, pero también hay que saber que es un buen amigo. Entonces, en verdad pueden haber personas que pueden dar un consejo, pero sin duda aquel que tiene Torah y que es temeroso puede dar un consejo mucho mejor. Tanto es así que a nosotros hay una costumbre que tenemos por respeto a los adultos, por el solo hecho de ser mayor y tener canas, nos levantamos. Eso es algo que no se ve mucho por acá, pero en Israel eso no importa que yo lo vi. O sea, el rabino estaba en una clase y llegaba un hombre que era un Baal Teshuvah, una persona que no sabía mucha Torah, pero ahí iba a estudiar, un anciano, llegaba con su bastón, con su cosita ahí para sostenerse, y el rabino en plena clase se levantaba por la entrada de este señor. ¿Ya? Entonces aquí sus canas son importantes, ese respeto por esa sabiduría que él tiene.
de pronto no será un gran jaján, de pronto no será una persona que sabe mucho, pero tiene una Torah de vida que sin duda es importante. Sí, en resumen, sí uno puede comentar, dar un consejo de lo que ha aprendido, y mucho más si es una persona prudente. Así es. Ok, bueno, no sé si alguien más tiene algo más que decir. Una última pregunta o comentario, adelante. Por acá dice, en el chat dice, todos tenemos algo que compartir, enseñanzas de todos se puede aprender algo. Así es. También hay que entender que no todos tenemos las mismas luchas, como dije hace un momento. Hay personas que algo se les facilita, pero al otro le cuesta. Entonces uno no puede decir, pero ¿cómo hace que tú no puedes? Cada quien tiene su lucha, pero sí, sí podemos compartir. Ok, bueno chicos, vamos a dejar allí. Les deseo una bonita noche, una excelente fin de semana y también Shabbat para mis amigos judíos y que sigamos precisamente avanzando en este estudio y siendo mejores delante de Hashem. Muchas gracias, Ram. Gracias a todos los que Muchas gracias, participaron en la Rab. clase del día de hoy. Que tengan un Muchísimas excelente gracias. Buenas noches a todos. Bueno, chao, chao a todos, que Gracias, pasen saludos. bien. Chao. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chao.